Nosotros podemos llegar al intelecto, a los oídos, pero solo tú con tu palabra puedes transformar. Amén. Hermanos, por 4 domingos, si el Señor así lo permite, Marlon Orlando y yo, pastor, vamos a estar compartiendo sobre la gran comisión. ¿Sobre qué vamos a estar compartiendo, amados hermanos? La gran comisión. No es casualidad que la hermana ha venido hoy, porque yo les voy a predicar de la gran comisión, pero la hermana está mostrándonos cómo es que se hace la gran comisión. Así que, ¿qué es la gran comisión? Porque todos nosotros ya tenemos en nuestro oído qué es la gran comisión. Bueno, hermanos, la gran comisión no es el consejo de Jesús. Fíjese bien, de que vayamos, no. La gran comisión es el mandato de Jesús. ¿Es qué, hermanos? Es una orden de Jesús a sus discípulos, que en ese tiempo eran 11, y no solamente a ellos, sino a todo seguidor que se encuentre en cualquier parte del mundo. Es una orden que el Señor Jesús dio a sus discípulos y a todos los discípulos que se encuentren en cualquier parte del mundo, para que, bueno, Cristo lo hizo después de haber muerto y después de haber resucitado. Esto no es opcional. El ir y hacer discípulos, el ir y hacer personas que se parezcan a Jesús, que le sigan a Él, no es opcional, es una orden. Y cuando alguien no hace esto, es una desobediencia a esa orden y es contado como pecado. Espero haberme dado a entender, hermanos, qué es la gran comisión. Y vamos a leer el pasaje clave, base, para que nos muestra dónde está la gran comisión. Mateo 28, 18. Dice, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Id y qué dice, hermano? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, quiero traer este texto a nosotros hoy. Por favor, meditemos en el siguiente versículo que vamos a poner en la pantalla, que es Lucas 6:46. Por favor, meditemos en ese versículo y veamos cómo ese versículo señala el pecado de muchos de nosotros, los cristianos de las iglesias. ¿Qué dice ese versículo? Hermano, ¿cuál es el pecado hoy en día de nosotros como iglesia? ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es el pecado, hermanos?
que nosotros le decimos a Él, Señor Jesús. Pero en la práctica, Él no es nuestro Señor. Siempre nosotros hacemos lo que nos conviene. Es fácil mantenerse en el pecado de comodidad, viendo la televisión, entretenido en el celular y no obedecer lo que Él manda. Esa es la inclinación de hoy en día de muchos de nosotros. Y esto debe de confrontar nuestro pecado. Hermanos, yo quiero contarles, y se lo voy a leer, un episodio que pasó de un bombero. Pongan mucha atención porque esto lo vamos a estar viendo mucho. Se cuenta la historia de un bombero muy experimentado. Fue acusado porque faltó gravemente a su deber. ¿Por qué fue acusado el bombero? Faltó gravemente a su deber. Los procuradores declararon que él había abandonado su responsabilidad en operar un equipo de rescate. A él lo habían enviado a un rescate porque una casa se estaba quemando. Esto resultó en la muerte innecesaria y trágica de una familia de 5. Los oculares sintieron repugnancia cuando descubrieron que el bombero se quedó encerrado en el vehículo de emergencia simplemente por estar probando un reproductor de CD de alta tecnología que dijo haber comprado como regalo para el jefe de los bomberos. El jefe de bomberos inmediatamente se distanció del acusado y lo despidió deshonorablemente del departamento. En un comunicado que el jefe emitió, dijo: no existen palabras para describir traición a aquello que juró proteger. El procurador principal dispuso que por más de 3 minutos después de llegar al lugar, el bombero llevaba puesto audífonos y escuchaba mientras una familia de 5 gritaba que lo rescataran del 6º piso en un edificio en llamas. Los espectadores sonorizados contaron que mientras las llamas quemaban sus ropas, una madre gritó con terror y cayó en su muerte mientras aún abrazaba a un infante. Otros testigos dijeron que el padre tenía asidos a sus hijos aterrorizados al ser envueltos en las ardientes llamas de este gran episodio aterrador. Tuvo lugar en plena vista del bombero mientras permaneció en el vehículo escuchando el CD. Los defensores del bombero no refutaron la culpa, pero añadieron que el acusado, el bombero, se sacrificó mucho para comprar el regalo costoso para el jefe. Y esperaban que el juez tomara en cuenta eso para pasar sentencia. ¿Cuál crees que sería un castigo justo para este bombero, según tu análisis del episodio? ¿1 año de cárcel? 10, cadena perpetua, o merece ser fusilado? Tú sé el juez y quédate por un momento dictando qué sentencia se merece este bombero que fue desleal a la orden que se le había sido dada. Amados hermanos,
Es fácil. Es fácil decirle a Jesús te amo y adorarlo cuando vemos que lo que Él hizo, cuando vemos que Él se encarnó, murió, se derramó. Es fácil decirle que lo amamos y adorarlo por ello. Es muy fácil honrar y amar al Señor a través de cantos y palabras. Pero hay algo que es difícil, amados hermanos. Y es algo que no es fácil demostrar que sí lo amamos, obedeciendo y buscando al perdido para salvarlo de las llamas eternas y acercándolo a Él. Eso es difícil. Decirle al Señor que lo amamos, eso es fácil. Pero decirle, Señor, te voy a demostrar que te amo. Te voy a demostrar que valoro lo que tú hiciste. Dame gracia para poder buscar al pecador que tú viniste a buscar, de los cuales yo soy el primero. Amados hermanos, el mandato de ir y hacer discípulos no solo fue dado a los 11, óiganme bien. El mandato de ir y buscar al pecador, de ir y buscar al vecino, no solo fue dado a los 11. Si hubiera sido dado a los 11, hermanos, el evangelio se hubiera extinguido. Pero en menos de 60 años, hermanos, la iglesia primitiva obedeció el mandato de la Gran Comisión. Y en vez del imperio romano comerse al evangelio, el evangelio se comió al imperio romano. Hermanos, Juan 14:15 es un verso que nos dice que es amar a Jesús. Amar a Jesús no es decirle que lo amamos. Amar a Jesús es acción, es obedecerle. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué dice, hermano? Si me amáis, guarda mis mandamientos. No es guardar la Biblia, no es guardar versículos en la mente. Si me amáis, busca al perdido. Haz discípulos. Gasta tu dinero. Si me amáis, gasta tu tiempo. Hazte un cristiano, un Cristo chiquito. Y en medio, porque a veces, hermanos, lo invitan a uno a lugares donde uno no sabe que va a haber cerveza. Y en medio de aquella, y uno ahí está, hermanos, ahí está pensando en cómo va a presentar a Jesucristo. Hermanos, yo siempre le digo a los jóvenes, cuando salgan con tus amigas, si eres nacida de nuevo, no te olvides que tú eres una infiltrada. Hermanos, ¿entendemos esa palabra? Tú eres del bando del Señor. Y de alguna manera Dios te va a dar la oportunidad, por supuesto si estás despierta, de presentar a Jesucristo. Y no, que yo soy cristiano y mire que no. Vas a presentar el evangelio. Vas a presentar la esperanza en Jesucristo. Piensa por un momento en la familia que fue quemada en el episodio que te conté.
una familia entera de 5 fueron quemados. Pero piensa por un momento en tu papá y en tu mamá que no conocen al Señor. Piensa en tus tíos, en tus tías, en tus hermanos. Piensa en ellos. Piensa en tus vecinos que ahorita se ríen, están bien contentos. Piensa en ellos. Ellos van a pasar una gran eternidad en el infierno eterno. No van a ser aniquilados, no. Van a pasar una eternidad en el infierno eterno, quemándose en las llamas. Y tú eres el bombero que ha sido comisionado para poder rescatar a esas vidas. Primero con lágrimas y segundo, hablándoles. Un predicador llamado Charles Spurgeon dijo: si no tienes deseo alguno para que otros sean salvos, entonces tú mismo no eres salvo. Eso es seguro. Quiero despertarles a ustedes. Si tú, querida joven, querido hermano o hermana, si tú no sientes deseo y nunca lo has sentido, una preocupación por el perdido para que sea salvo, él tiene una relación rota con el jefe, con el mero del universo. Y si no te preocupas tú, y si nunca has sentido una preocupación, posiblemente tú eres también un perdido. Porque cualquiera que haya sido rescatado, también rescata. Otro predicador dijo: oh mis amigos, estamos cargados con innumerables actividades en la iglesia mientras se descuida casi por completo el trabajo verdadero de la iglesia, la evangelización, y del ganar a los perdidos es el punto. Y este mismo predicador, Charles Spurgeon, dijo: no fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fíjate lo que dijo él. No fuiste llamado para que vayas al cielo solo. Fuiste salvado para que lleves a otras personas ahí contigo. Qué lindo, ¿va? Tú que estudias en la universidad. Y bienvenida, Reinita. Bienvenida, Ingrid, en el reino de los cielos. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste de ahí, del entorno que te puse yo? Oh, aquí está. Ahí está la cosecha. Bien, buen sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amados hermanos, me estoy dando a explicar. Este mensaje es durísimo, porque muchos de nosotros estamos bien dormidos y tenemos que usar ejemplos, orar, llorar, para que de alguna manera o despertamos o el Señor se encargará. Bill Bright, un predicador ya muerto, dijo en su libro El Avivamiento Venidero, él dijo que solo el 2% de los cristianos en América comparten su fe. De 100, 2 comparten su fe. ¿A qué se dedican los demás? Parece que el 98% de cristianos aman al Señor de labios, pero no le obedecen. Un proyecto extensivo de investigación de cómo hacer discípulos, dicen ellos, y concuerda con lo que dice Bill Bright. Menos del 5 de cada 100 cristianos dicen que comparten su fe con otros. Solo 2 de cada 1000 cristianos saben cuál es la gran comisión y participan en el proceso. Y se hacen una pregunta: ¿por qué hay tan pocas
personas participando en el proceso? ¿Por qué hay tan pocas personas? Las personas caemos en una rutina, ir y venir a la iglesia, ir y venir, ir y venir, ir al trabajo. Alguien dijo, porque nunca han experimentado ese proceso. Otro, no se sienten preparados, no es una prioridad en sus vidas. Y yo agregaría, o no han nacido de nuevo, o hay necesidad de un gran avivamiento que Dios quiere producir en el corazón para sentir esa pasión que sintió Cristo, que se hizo carne. Quiero ponerles unos ejemplos naturales de cómo la misma naturaleza nos muestra que todo lo que existe fue diseñado no para quedarse con lo que recibe, sino para darlo. Quiero ponerles unos ejemplos naturales de cómo Dios diseñó a la naturaleza para no quedarse con lo que recibe, sino para darlo. Dice Mateo 10:8. Mira lo que dice Mateo 10:8. Dice, de gracia recibiste, en la última parte, dad de gracias. Yo quiero que repitamos ese versículo. De gracia recibiste, dad de gracias. Más fuerte, allá afuera también, todos. De gracia recibisteis, dad de gracia. La naturaleza nos va a enseñar ahora que todo lo que recibe no es para quedárselo, sino para compartirlo. Y uno de los ejemplos que yo voy a poner ahorita es el sol y la luna. Dios le da al sol y la luna la luz. ¿Quién se la da? Dios. El sol, como la luna no tiene propia, se la da a la luna. La luna y el sol no se quedan con esa luz, sino que la dan en su radio, a su entorno. Y eso, que la luna y el sol dan la luz, que comparten la luz que se les da, eso es hermoso. ¿Verdad que es bien hermoso el sol, hermano? Cuando sale, cuando se pone, cuando está a mediodía. Hermosa la luna, dando su luz. Pero ¿qué pasaría si la luna y el sol dijeran, no vamos a dar lo que se nos ha dado? Se oscurecerían, sería un caos. Los árboles, amados hermanos, ¿qué dan los árboles? Frutos y sombra. Hermano, el árbol da su sombra a su entorno, a su radio, y da su fruto, no para él, sino para el que está en su entorno. El árbol no se enoja que usted llegue y corte fruto. El árbol, si hablara, dijera, y si para eso yo he sido diseñado. Y sí, está bueno que me des las gracias, pero es que yo he recibido de gracia, sí doy de gracia. Hay alguien que me da todo, yo también lo doy. Esa es mi felicidad, para recibir más hay que dar. Los ríos. Una de las cualidades de los ríos, hermanos, es que los ríos corren y corren y corren. Sus aguas riegan la tierra, sus aguas alimentan a los animales. Y entre más el río corre, entre más da, más amplio se hace, más caudaloso se hace. Hermanos, los mismos animales, mamíferos, por ejemplo. Usted va a ver un animal mamífero, es que la naturaleza misma de él fue diseñado para amamantar a otros. Amén, hermanos. Para dar. Así como le dieron a él, así da. Yo me acuerdo que en la casa teníamos una gata y habían 8 gatos que habían nacido. Pero había un gato que era bien débil. Los 8 gatos se ponían a mamar en las tetas de la gata y dejaban al débil. ¿Sabe qué hacía la gata?
Yo me acuerdo, estaba pequeño. Después que les daba, que amamantaba a los 7, agarraba al débil y lo llevaba allá afuera y lo amamantaba. Muchos de ustedes han visto eso. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ha dejado eso? Es que miren, hermano, cuando el evangelio es real, cuando el evangelio está despierto en nosotros, es que hay una hambre. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? Para ayúdenme, pero quiero hablarles a esto. Quiero dar de lo que a mí me han dado. ¿Sabe que en el pueblo de Israel era una maldición la mujer estéril? En el tiempo de Israel. Era una maldición la mujer estéril. Hermanos, Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, quiero primeramente hacer un llamado a la iglesia. ¿A quién me voy a dirigir ahorita? A la iglesia. A los que somos ya nacidos por la gracia. Si usted no es una persona reconciliada, es un visitante, no es con usted la primera parte. Yo me voy a dirigir a los que ya nació, Cristo ya nació, ya hay esa simiente, esa semilla dentro, ya está ahí. Quiero leerte un versículo que es bien conocido. Juan 3:16. Dice Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que ¿qué dice, hermano? ¿Que tanto qué? Dice, porque de tal manera, dice en esta versión, pero dice en la NBI, porque tanto amó Dios al mundo, fíjese. Porque Dios dijo, es que yo amo. Pero de verdad Dios ama. Porque tanto amó Dios al mundo, que lo demostró, dice, que dio a su Hijo unigénito. No dio a un ángel, dio a su Hijo. Para que todo aquel que está sin esperanza, en tinieblas, en pecado, para que todo aquel que crea en Él, que confíe en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amados hermanos, amada iglesia, fue el amor ágape, el amor sacrificial, fue el amor lo que motivó a Dios no solo a decirnos que nos amaba, sino a demostrar con hechos que sí nos amaba. Amén, hermanos. ¿Qué fue lo que motivó a Dios, hermanos? Fue el amor. Es la falta de la llenura de ese amor lo que nos mantiene a nosotros estériles. Quizás nosotros nos emocionamos, pero debemos de decirle, Dios, lléname de ti. Lléname de tu carácter, de tu pasión. Es la falta de la llenura de ese amor lo que nos mantiene estériles. La que nos mantiene fríos hacia la gran comisión. Pero cuando George Mueller fue visitado por el Señor, llegó a tener 2,000 huérfanos por la gracia de Dios, sin los huérfanos pagar ni un centavo. Todo lo recibía en oración.
Hoy puede ser un día de arrepentimiento. Hoy puede ser un día de ¿qué? Y decirle, Señor, yo soy ese bombero que he faltado, que he sido desleal. Pero hoy es un día de esperanza. Y hay que verlo como pecado, no como una falta. Hay que verlo como pecado. Queridos, ¿para qué usan ustedes su celular? ¿Qué platican ustedes cuando platican con otros? ¿Está ahí la gran comisión? ¿Qué hay cuando sales con tus amigas, tus amigos? ¿Llevas en mente el amar al Señor aún en la diversión? ¿Llevas en mente cuando recibes tu salario y decir, cuando te piden los que limpian vidrios, solo les das una moneda, pues les diste solo para hoy? Lleva un tratadito para que sepan que ese que les dio la moneda y les dio el tratado es un discípulo de Cristo. Y para que un día ellos también puedan ser alcanzados para la gloria de Dios. Yo no sé si tú vas a orar y le vas a decir, yo soy ese bombero, pero yo me identifico ahí. Pero dentro de nosotros, hermanos, acá, pero no quiero pasar a más, quiero que oremos. Si tú quisieras orar y decir, cambia mi vida, transfórmala. Que estos 4 mensajes que vamos a estar recibiendo me saquen de mi comodidad, de mi desobediencia, de mi pecado. Oremos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Yo soy muchas veces ese bombero descuidado, distraído, que se dedica a cosas tan vanas, como ese bombero se dedicó a CD mientras esas 5 personas estaban quemándose. Merezco tu castigo, Señor, pero te agradezco por predicarme la palabra hoy. Que hoy pueda ser un día de un buen comienzo para la gloria tuya. Señor, amén.